presencia de Javier aquí en su hemiciclo, que era el hemiciclo del Senado, felonamente disuelto el 5 de abril del año 92 y cuyo reto de restitución todavía sigue siendo una de las páginas sustantivas de cada una de las agendas de los partidos políticos fundamentales en nuestro país. La necesidad de un Senado que tenga una reflexión y una visión distinta a la de la política cotidiana a la que se acostumbra con una Cámara de Diputados, que es lo que tenemos en la práctica, es la imperiosa necesidad de encontrar una salida mucho más viable para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Estamos en democracia porque se construyó esa democracia a partir justamente de la coyuntura de la caída del gobierno del señor Alberto Fujimori, la dictadura del señor Fujimori, que planteó una constitución que permanentemente y con una democrática terquedad Alberto Borea llama el documento del año 93, que recogió, por lo menos en el artículo 117, un texto parecido al que tenía el 210 de la Constitución de 1979 sobre la responsabilidad del jefe de Estado. Pero es importante que señalemos en esta oportunidad, estimados amigos y compañeros, y sobre todo a través de las ondas del canal del Congreso, que esto va a llegar a una difusión bastante amplia, que esta presentación del libro de Javier constituye un hito sustantivo en el debate permanente de los límites que debe tener un jefe de Estado para que se aleje lo más posible de la concepción monárquica que pudiera haber tenido en su inicio, y no tiene nada que ver con la coyuntura actual. Y esto sí es importante, porque ya estoy escuchando aquellas voces que empiecen a decir, ajá, esa es una respuesta del APRA a la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski, o a la necesidad de que el señor Pedro Pablo Kuczynski lea el libro de Javier Valle Riestra para darse cuenta cuáles son sus límites y se ajuste a derecho. No tiene nada que ver el debate actual sobre si debe o no debe concurrir o debe invitar a la comisión investigadora, o por último, si asume o no asume responsabilidad cuando esta comisión le formula preguntas. Ni tampoco es el preludio de una estrategia política que esté buscando el APRA o cualquier otro partido político de empezar a debatir sobre la responsabilidad del jefe de Estado a efectos de que se lleve como conclusión final que el actual jefe de Estado deba ser supuestamente asumido en responsabilidad. Este es un tema de vieja data de Javier. Él tuvo este tema como su tesis de graduación y por lo tanto es una vieja preocupación y durante todos estos años ha enriquecido sustantivamente con el debate que a nivel mundial se ha dado alrededor de los sistemas democráticos en formación, sobre todo en Europa, para que se sepa que un jefe de Estado no es un monarca, que un jefe de Estado es el que manda, como se dice, mandatario, pero que tiene muchos límites y esos límites crecen en la medida en que el sistema democrático permite que haya otro tipo de poderes que lleven a que la conducción del jefe de Estado sea una conducción compartida, sea una conducción consensuada y sea una conducción en la que las demás voces del Estado peruano y de la sociedad, peruano digo por el ejemplo, pero de la sociedad en su conjunto, participen en la construcción de un sistema que es para todos. La responsabilidad del jefe de Estado, por tanto, está limitada justamente por los preceptos constitucionales. Hay responsabilidad de los jefes de Estado allí donde hay constituciones válidas que lo hagan valer. Donde no existen constituciones válidas, en donde lo que existen sean documentos o simplemente cartas que se apliquen de acuerdo a la coyuntura política, el jefe de Estado no tiene ninguna responsabilidad, hace lo que le da la gana. En Venezuela han tenido 3 o 4 constituciones, pero el jefe de Estado hace lo que le da la gana. Y si la Constitución establece un precepto que a él no le gusta, o lo interpreta como quiere o simplemente lo viola. El año 93, cuando se estableció también este cuerpo constitucional, la primera violación del mismo era la interpretación auténtica de que podía darse una tercera elección, cuando en realidad era sin duda un mecanismo de perennización en el poder. Y sabe Dios qué hubiese ocurrido en el país si la coyuntura de los videos y de la lucha política del año 99-2000 no hubiese ocurrido, no sabríamos dónde estamos. Pero lo cierto es que esa tendencia a que la Constitución sea un simple papel para llenar las formas y que el jefe de Estado no asuma responsabilidad se volvió casi, como dicen ahora, viral en América Latina.
Y ahí tiene usted el ejemplo del señor Evo Morales, el ejemplo del señor Chávez, que si no le hubiese dado la enfermedad que le dio, hasta ahora estaría en el poder, eso a nadie le cabe la menor duda, y los intentos reeleccionistas permanentes que se ensayaron, aunque sin el éxito que ellos hubiesen querido, en Argentina y en el Ecuador. De manera que estábamos en una coyuntura en la que los jefes de Estado se estaban otra vez volviendo caudillos y América Latina estaba sufriendo enormes retrocesos en materia de avance democrático. Nuestro país logró reconstruir su democracia, pero no logró generar el consenso político que permita derogar la Constitución del 93, que es una vieja bandera de muchos de quienes tuvimos una posición confrontacional con lo que ocurrió en ese proceso, pero que desafortunadamente no hemos podido construir el consenso nacional que lleve hacia una propuesta de salida democrática, constitucional distinta. Incluso la que se estructuró, y yo ya estuve presente a partir del año 2002 en la comisión que encabezó el congresista Henry Pease, avanzó en ciertos criterios importantes. Se lograron incluso aprobar varias modificaciones constitucionales sobre la base del cálculo establecido en la Constitución del 93, pero esas votaciones no pudieron tener la posibilidad de una segunda votación ratificatoria y menos aún la de un referéndum, como señala ese texto, y por lo tanto quedó como papel mojado en tinta. Y a lo largo de todos estos años ha habido más bien una especie de, diríamos, inercia de comportamiento político, el considerar que la Constitución del 93, estando allí, estando puesta allí, ha tenido una vigencia de facto y un respeto institucionalizado al punto de que incluso en los debates políticos, aquellos que tienen exceso en querer aplicar normas que vulneren principios democráticos, se recurre a la Constitución del 93 para señalarles su mala conducta. Ese ya será un tema en el que las campañas políticas del futuro dirán si es que se incorpora, si se considera popular y abierto en iniciar un debate que lleve hacia una nueva propuesta constitucional o a la recuperación de la Constitución del 79, que es una constitución que se hizo justamente cuando se salía de una dictadura, cuando estábamos formando una democracia y cuando la democracia peruana asumió la irresponsabilidad con la que el gobierno militar le dejó al país los enormes problemas que tuvimos en la década del 80, que ese es uno de los puntos de la historia del Perú que no se ha escrito en lo suficiente. El año 68, el gobierno del general Velasco tomó el poder, dijeron que los partidos políticos que estaban en el Parlamento, Acción Popular, la Democracia Cristiana, el AP, la Unión Nacional Odirista, el Frente Progresista, etcétera, no servían para nada, discursos que los hemos escuchado durante mucho tiempo después, y decidieron hacer ellos todo. ¿Cuál fue el resultado 12 años después? La deuda externa más grande de la historia del país, y encima con una situación en la que ya no se pagaba. Sendero Luminoso, porque hay que decir que Sendero Luminoso se forjó, creció y surgió durante el gobierno militar. Y por supuesto una crisis económica con un enorme desempleo y con una situación social explosiva. Y entonces en ese momento los militares dijeron, ya esta papa está muy caliente, tomen ustedes. Y claro, todos fuimos a las elecciones del 80 felices porque era la democracia, por fin la estamos reconstruyendo. Menudo regalo que nos estaban dejando, menudo regalo que nos estaban dejando. No podía haber otro resultado que el que hubo, porque esa fue la enorme crisis en la que estuvimos en los años 80. Incluso el escenario internacional era un escenario que no solo no impedía ese tipo de situaciones, sino que las fomentaba. Pero no es mi papel hacer todo un examen de todos estos temas, sino solamente hacer la presentación de Javier y terminar con esta parte. Javier Vallerriestra González Olaichea, un aprista de toda la vida, un hombre dedicado a su tarea de abogado, defensor de derechos humanos sustantivamente, de perseguidor de abusivos y de defensor de ofendidos. Una persona que desde estos estrados, desde estas tribunas, dictó cátedra sucesivamente
sobre la necesidad del fortalecimiento de la verdadera democracia en países que todavía no la tienen completamente formada como los nuestros. Pero al mismo tiempo un hombre leal al partido, leal dentro del debate, leal dentro de la discrepancia, pero leal, porque a pesar de cualquiera de las vicisitudes de la vida partidaria, que es tan complicada, pero que al mismo tiempo es construcción de ciudadanía, Javier estuvo siempre con el APRA y con el brazo izquierdo levantado, como lo acaba de hacer ahora. Y eso es algo que yo pongo en relieve, porque en alguna oportunidad mi condición de aparatchik del partido, quizá mi condición de burócrata partidario, como dirían los soviéticos, me llevaba a tener algunas discrepancias con Javier. Algunas incluso se hicieron públicas, pero esas, sin duda alguna, eran para mí parte del enriquecimiento de mi formación política al escuchar sus puntos de vista que podían incluso hasta ser catilinarias, pero que eran evidentemente de un altísimo grado jurídico y político y sobre todo histórico. De manera que este libro lo que hace es poner nuevamente en evidencia la solera de Javier, su enorme capacidad de seguir siendo un factor sustantivo en el debate político nacional y de constituirse en un orgullo para el partido aprista, en un orgullo para las primeras generaciones fundadoras que lo vieron joven el año 52, 53, enfrentarse a la dictadura del general Odría, y que lo vieron también discurrir en todos estos años de fortalecimiento y de lucha democrática. Nuevamente, Javier, bienvenido a esta tu casa, un fuerte abrazo y felicitaciones por esta nueva edición de este libro, La responsabilidad política del jefe de Estado. Muchas gracias, congresista Mauricio Mulder Bedoya, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Seguidamente vamos a recibir, ha sido congresista de la República, periodo 2006-2011, es docente, educador, actualmente gerente general de la Universidad Peruana Simón Bolívar, en cuyos talleres justamente se ha impreso esta edición del libro La responsabilidad constitucional del jefe de Estado, el fondo editorial de la Universidad Peruana Simón Bolívar. Su gerente, el señor Wilder Calderón. Maestro, compañero y amigos, Mauricio Mulder Bedoya, Javier Vallerriestra, distinguidos miembros de la mesa de honor, señoritas y señores. A nombre de la Universidad Peruana Simón Bolívar, traigo a este escenario del Congreso de la República algunos sentimientos, ¿cómo no tenerlos? Regresar acá al Congreso de la República después de 7 años, después de haber permanecido 5, es recordar todo un conjunto de una cotidianidad en el que junto con Javier y con Mauricio hemos entrelazado las acciones en la cotidianidad para poder materializar toda una propuesta y todo un plan a beneficio del país. Por eso en la Universidad Peruana Simón Bolívar, que acaba de cumplir 11 años, se ha delineado con esta experiencia una política que está a tono con la nueva ley universitaria y está a tono con las características que exige la sociedad en los momentos actuales. Es que la universidad no tiene que estar en sus intramuros, sino que tiene que salir de sus locales para penetrar en la realidad social y responder a las expectativas de la sociedad y el país. Y eso solamente se hace haciendo lo que siempre se debe hacer en la universidad. No solamente transmitir conocimientos e incentivar valores, sino fundamentalmente hacer análisis, reflexión, propuestas. Y eso se logra haciendo investigación.
Por eso la línea principal de la Universidad Peruana Simón Bolívar es materializar un cuadro axiológico en el que hay que trabajar por este tema de la investigación. Y en el equipo del vicerrectorado de investigación se trató el tema de darle fuerza al fondo editorial. Yo recordé mis conversaciones con Javier, 5 años mi compañero de curul. Nos reunimos en su casa y concordamos que es necesario publicar una obra que hace mucho tiempo se hizo. La responsabilidad constitucional del jefe del Estado, actualizado en su visión y con todo el conjunto de experiencias. Y el fondo editorial, por unanimidad en su directorio, aprobó este tema. Debíamos haberlo presentado en la universidad. Conversé con Mauricio y Mauricio ni siquiera terminé de hablar y me dijo, lo presentamos en el Congreso de la República. Por eso mi homenaje, mi agradecimiento a estos 2 grandes hombres, Javier Vallerrestra y Mauricio Mulder Bedoya, a quien yo pido que le tributemos un fuerte aplauso de satisfacción y de orgullo por haber permitido este acto esta noche. Cuando se presenta un libro se habla del autor y de la obra. Mauricio ha hablado muy bien y con un retrato verbal de lo que efectivamente es Javier. Lo único que me queda es simplemente añadir que aparte de la lealtad, Javier es un paradigma de mi generación y seguirá siendo un paradigma de las futuras generaciones en la medida que vean de él el pensador, el investigador y el hombre de leyes, defensor de los derechos humanos. Sobre el libro comentarán nuestro caro maestro Raúl Chanamé, Alberto Odría, Borea Odría y nuestro caro amigo Víctor García Toma. Simple y llanamente digo que este libro es provocador, mucho más en esta coyuntura, aunque Mauricio me indique que no hay ni una intencionalidad política. La energía superior dice, no hay casualidad, hay causalidad. Es importante este libro para que todos, la representación congresal, los investigadores, los analistas, tomen el libro, porque el libro no solamente analiza la responsabilidad constitucional en las constituciones del Perú del jefe de Estado, sino nos entrega una vasta información de cómo el resto de constituciones de otros países plantean la responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Y creo que en esta coyuntura, en el que el Perú desanda en su crecimiento económico, en el que el Perú no afronta como debe afrontar la lucha contra la pobreza. Recuerdes esos datos históricos. Del 2006 al 2011 disminuimos la pobreza en el 20%. Y hoy día, en lo más de 7 años que vamos, no hemos disminuido ni siquiera 2 dígitos. El Perú no está desarrollando, el Perú no está creciendo, la clase media se está pauperizando. El Perú necesita una reflexión, el Perú necesita que se piense en la hora actual y el futuro, con las herramientas de la ciencia, de la tecnología y teniendo espejos de cómo en otros países del mundo se crece. Por eso es una satisfacción a nombre de la Universidad Peruana Simón Bolívar haber contribuido a través del fondo editorial para que esta obra pueda estar a disposición de todos los intelectuales, académicos y políticos del Perú. Concluyo
reiterando una vez más mi orgullo y satisfacción de tener grandes amigos, como es Javier Vallarriestra, como es Mauricio Mulder y como son todos los comentaristas que nos honran con su amistad. Yo estoy plenamente seguro que esto es la partida de nacimiento de grandes jornadas de carácter académico que vamos a tener desde la trinchera de la Universidad Peruana Simón Bolívar, porque la Universidad Simón Bolívar quiere servir a la ciencia y también a la conciencia. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias, señor Wilder Calderón, gerente general de la Universidad Peruana Simón Bolívar. Como reiteramos en sus talleres, se ha impreso justamente este libro, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Y en este libro encontramos justamente un texto que dice: este vademecum del derecho es para los antropólogos una etnografía jurídica, una descripción de las relaciones entre el poder, la política y el derecho. No es una abstracción jurídica ininteligible. Al contrario, es un recorrido por la historia, la sociología, la antropología y la filosofía del derecho que razona sobre la legalidad y legitimidad en el ejercicio del poder. Este es un texto fundamental para las élites que aspiran a conducir los destinos políticos y jurídicos de nuestro país. Quien lo dice es el que hace la introducción justamente al libro, el señor Oscar Santander Jo, y sus amigos lo conocen como Tino. Lo invitamos, por favor. Muchísimas gracias. Querido maestro, es realmente un honor estar aquí con usted, acompañarlo en esta presentación de un libro que ha tenido una pesquisa histórica durante 60 años. Esto no hubiese sido posible sin la generosidad de Wilder Calderón y del Fondo Editorial de la Universidad Simón Bolívar. Y no podríamos estar acá sin la presencia y sin la ayuda de nuestro querido compañero Mauricio Mulder. Sin embargo, la publicación, la edición de este libro ha tenido muchas vicisitudes, porque hace más de un año, con don Javier, estuvimos aquí en el Congreso y conversamos con la tercera vicepresidenta de esa entonces, que era la compañera Luciana León, para poder editar este libro a nombre del Congreso, que es un libro de debate académico, de debate político, es un libro de filosofía del derecho, es un libro que es un gran aporte intelectual a la política y al derecho. Luciana León hizo los trámites y nosotros empezamos a trabajar el libro, venimos, hablamos con el director del Fondo Editorial, Ricardo Vázquez Kunze, pero empezamos a tener una serie de vetos, cambia esto, cambia el otro, y entonces la mayoría fujimorista censuró este libro. Por eso es que yo les agradezco mucho a Mauricio Mulder que reivindica y enaltece a las minorías democráticas en el Congreso, no solamente al APRA, sino a las minorías democráticas que sufren el agobio del totalitarismo, de las hordas totalitarias instaladas en el Congreso. También le agradezco mucho, reitero mi agradecimiento a Wilder Calderón. Les pido a todos ustedes que lean este libro. Es muy importante leerlo, analizarlo, estudiarlo. Es un texto académico, es un texto filosófico, es un texto sociológico, es un texto de combate político y es un texto que nos va a ayudar a entender el Perú y sobre todo a ver con otros ojos las responsabilidades constitucionales del jefe de Estado. De manera que, querido compañero Javier Vallarriestra, estoy muy contento y le reitero mi abrazo, mi cariño y mi fraternidad. Y como yo no soy abogado y soy antropólogo, podría dar una opinión equivocada acerca de este libro, de este texto. Así que
voy a dejar que los especialistas sean los que comenten con brillantez que los caracteriza este importantísimo libro para el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Oscar Santander. Y como ya lo señaló él, justamente, 3 especialistas, juristas, constitucionalistas, magistrados, conocen ampliamente lo que es las leyes. Van a analizar o comentar esta obra, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Vamos a invitar primero ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, actualmente es miembro del Jurado Nacional de Elecciones, catedrático, profesor universitario, el doctor Raúl Charamé Orbe. Lo invitamos. Estimado tribuno Javier Valle Riestra, colegas de la mesa de honor, sin duda estamos ante un acontecimiento editorial. Se publica la tesis de Javier Valle Riestra, escrita hace 60 años. Es un análisis histórico hasta la Constitución de 1933, con las instituciones que usaba la Constitución de aquella época, que no ha perdido vigor. La tesis, en sus elementos centrales, sigue siendo actual. Yo acabo de leer el libro sobre el presidencialismo en América Latina de Juan Liz, que es el más importante tratadista sobre el tema presidencial en habla castellana, y Juan Liz da una tesis y dice así: América Latina tiene un reto. El reto es cómo hacer para que el jefe de Estado, que es irresponsable políticamente por sus actos de gobierno, a su vez sea responsable político de sus actos cuando estos van contra la Constitución y el Estado de Derecho. Liz dice: América Latina y su mundo institucional tiene que resolver este problema. Hay que proteger al jefe de Estado, porque es irresponsable políticamente de su gestión, de sus actos, pero a su vez el totalitarismo presidencial característico de nuestras sociedades y nuestros sistemas políticos siempre establecen esta tensión contra el orden constitucional y el Estado de Derecho. Yo quiero resumir muy rápidamente. La tesis del tribuno tiene 3 conclusiones. La primera conclusión, tema de debate doctrinal en este momento, es que hay una diferencia entre el antejuicio y el juicio político. Antejuicio y juicio político, tema que está en la Constitución peruana en el artículo 99 y en el artículo 100. Lo plantea hace 60 años. 2 tradiciones históricas: el antejuicio inglés, francés, norteamericano. El juicio político, tema de debate, tiene otra connotación. Segunda conclusión, y que me parece que esta tesis, escrita cuando Javier tenía 25 años, plantea el gran problema del jefe de Estado, plantea el juicio de residencia, trae esta institución colonial y señala que es un modelo a aplicarse en el orden republicano, dando todas las garantías al jefe de Estado. Plantea un juicio de residencia republicano que garantice que el jefe de Estado, al cesar en su mandato, resida en el Perú cuanto menos un año, de tal manera que todas las investigaciones o todos los procesos que hubieran lugar se puedan realizar dándole todas las garantías a cualquier jefe de Estado. Y entonces trae la institución virreinal al mundo republicano para establecer garantías
control y transparencia.